En Argentina se denominó corralito a la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros impuesta por el gobierno de Fernando de la Rúa en el mes de diciembre de 2001. El objetivo que se perseguía con estas restricciones era evitar la salida de dinero del sistema bancario, intentando evitar así una ola de pánico bancario y el colapso del sistema. Según Domingo Cavallo, a cargo del Ministerio de Economía, esta medida era positiva de cara a lograr un mayor uso de los medios de pago electrónico, evitando así la evasión impositiva y provocando la bancarización de la población. El término fue acuñado por el periodista económico argentino Antonio Laje en el año 2001, cuando tenía una columna económica en el programa de Daniel Haddad. La recesión más prolongada de la historia argentina se inició a mediados de 1998, al final del segundo mandato de Carlos Saúl Menem. El 24 de octubre de 1999, la fórmula de la alianza encabezada por Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez venció al binomio peronista Eduardo Duhalde, Ramón Ortega, y fueron proclamados presidente y vicepresidente de Argentina. El gobierno de Menem dejó un elevado déficit fiscal de 7.350 millones de pesos en 1999, por lo que de la Rúa tomó severas medidas de ajuste con el propósito de sanear las finanzas, considerando siempre como base fundamental de su programa económico el mantenimiento a rajatabla de un tipo de cambio estáticamente anclado al dólar estadounidense llamado convertibilidad. El peso de la deuda externa ahogaba al gobierno y aumentaba el déficit fiscal. Los bancos tenían una gran exposición con el gobierno nacional, y la duda de que el Estado entrara en suspensión de pagos alimentaba la posibilidad de una corrida bancaria. En diciembre de 2000, el ministro de Economía José Luis Machinea negoció un paquete de salvataje de cerca de 40.000 millones de dólares, denominado blindaje, que postergaba pagos de capital e intereses a efectos de aliviar la situación financiera del Estado y recuperar la confianza. A pesar de la medida, en marzo de 2001 comenzó la fuga de depósitos de los bancos. En enero de 2001 había depósitos por 85.000 millones de dólares. Para marzo se habían perdido más de 5.000 millones. Tras el alejamiento ese mismo mes de José Luis Machinea del Ministerio de Economía, se nombró para él mismo al hasta entonces ministro de Defensa Ricardo López Murphy, quien duró apenas 2 semanas en el puesto debido al anuncio de una serie de medidas antipopulares, que obligaron al presidente a solicitarle la renuncia al cargo. En este contexto, el antiguo ministro de Carlos Menem y padre de la convertibilidad, Domingo Cavallo, quien gozaba en ese momento de un fuerte apoyo de los medios de comunicación, fue llamado a ponerse al frente del Ministerio de Economía. En junio de 2001, el gobierno de la Rúa pidió ayuda complementaria al Fondo Monetario Internacional, FMI, y a los bancos privados para reducir la presión de la deuda externa, realizando el llamado megacanje por 29.500 millones de dólares. Sin embargo, la recesión y la fuga de capitales continuaron a ritmo acelerado, con el agravante adicional del descontento provocado por las medidas de ajuste que formaban parte de las condiciones solicitadas por el FMI a cambio de su ayuda. El gobierno continuó con una serie de medidas intentando contener la situación. De esta manera, en julio sancionó la Ley 25.453 de déficit cero, en agosto la Ley 25.466 de intangibilidad de los depósitos, pero la profundidad de la crisis hizo que todos los indicadores cayeran bruscamente en el segundo semestre. En octubre, el desempleo fue récord. 4,8 millones de desocupados, representando a un 18,3% de la población activa. Considerando a los subocupados, la cifra llegaban al 34,6% de la población activa. La deuda pública llegaba a 132.000 millones de dólares. Los datos de noviembre, previos al estallido de la crisis, eran devastadores, con caídas del 11,6% en la industria, 18,1% en la construcción, 27,5% en la industria automotriz, etc. El riesgo país fue el más alto de la historia, 5.000 puntos básicos.
queda proclamado presidente de la Nación Argentina el doctor Don Adolfo Rodríguez Sá. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Corralón, Eduardo Duhalde. El 6 de enero de 2002, el gobierno de Duhalde promulga la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario que deroga la convertibilidad y especifica los créditos otorgados por el sistema financiero. Con fecha 9 de enero de 2002, el gobierno publica el decreto 71/2002 que establece el nuevo tipo de cambio oficial en 1,40 pesos por dólar estadounidense. Asimismo, el citado decreto reglamenta la especificación de las deudas de las personas físicas y jurídicas de acuerdo al esquema de cambio de un peso igual a $1 estadounidense, y manteniendo las demás condiciones originariamente pactadas. El corralito no deterioraba el activo de los depositantes argentinos, ya que mantenía su valor, un peso igual a $1. El corralón, en cambio, sí lo hacía, violando la ley 25.466 antes citada. Aunque años después, la Corte Suprema avalaría esta medida. El mismo 9 de enero, el gobierno reglamenta el citado decreto mediante la resolución 6/2002 del Ministerio de Economía, que establecía la reprogramación de los depósitos en cajas de ahorros, cuentas corrientes y en plazos fijos de acuerdo a un cronograma en función de los montos depositados. Posteriormente, con fecha 3 de febrero del mismo año, el gobierno promulga el decreto número 214/2002 llamado de reordenamiento del sistema financiero que dispuso: a partir de la fecha del presente decreto quedan transformadas a pesos todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen, judiciales o extrajudiciales, expresadas en dólares estadounidenses, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la ley número 25.561, y que no se encontrasen ya convertidas a pesos. Todos los depósitos en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero, serán convertidos a pesos a razón de pesos 1,40 centavos, $1.40, por cada dólar estadounidense, o su equivalente en otra moneda extranjera. La entidad financiera cumplirá con su obligación devolviendo pesos a la relación indicada. Todas las deudas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras con el sistema financiero, cualquiera fuere su monto o naturaleza, serán convertidas a pesos a razón de un peso por cada dólar estadounidense o su equivalente en otra moneda extranjera. El deudor cumplirá con su obligación devolviendo pesos a la relación indicada, estableciéndose de este modo la llamada especificación asimétrica en la cual las deudas con el sistema financiero fueron especificadas a razón de un peso por dólar, pero los depósitos en moneda extranjera fueron reconocidos por las entidades financieras a razón de 1,40 pesos igual a $1. La diferencia fue reconocida por el gobierno nacional con un bono que se le entregó a los bancos para compensar dicha asimetría. Posteriores modificaciones permitieron una conversión de deudas en moneda extranjera más amplia, generando una importante licuación de pasivos de empresas financiadas por el gobierno nacional. Fin del corralito, corralón. El corralito finalizó oficialmente el 2 de diciembre de 2002, cuando el ministro de Economía Roberto Lavagna anunció la liberación de los depósitos retenidos por alrededor de 21.000 millones de pesos. La medida fue acompañada por controles cambiarios, por los cuales no se permitió a ninguna persona o empresa adquirir más de $100.000. Con fecha 28 de diciembre de 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló la especificación y reprogramación de los depósitos, ordenando para un caso la devolución de los fondos a razón de $1.40 por dólar depositado más la inflación minorista que hubo en el periodo más una tasa de interés anual del 4%, sentando así jurisprudencia al respecto que beneficiaría a los ahorristas que aún tienen juicios pendientes. El resultado de esa cuenta arroja una cifra de 3,08 pesos por dólar.
Los ahorristas que no presentaron amparos ni aceptaron canjear sus ahorros por bonos, fueron los más perjudicados por el corralón. ¡Felices Pascuas! La bandera de la unidad nacional. Yo vengo a proponerles un del sueño. cargo de presidenta